Bueno, entonces continuemos, nos habíamos quedado, si yo envío un, un carácter por el serial, entonces vamos a ver que sea la R mayúscula. Entonces vamos a definir un char que sea, por ejemplo, dato. Y entonces dato va a ser igual lo que leamos por el serial. O sea, serial.read, o sea, leer. Y entonces aquí escribamos otro if. ¿Qué va a ser lo que el otro if que vamos a escribir? Sí. Entonces nos sería, ya sabemos que llegó un dato, sabemos que ese dato, pues lo acabamos de leer. Entonces, si dato es igual a R mayúscula, entonces vamos a empezar a hacer, vamos a definir nuestro programa. Entonces vamos a hacer un for, que esté aquí. Entonces ahora voy a hacer un for. Se define de una forma muy parecida como estamos acostumbrados a definir los for. Vamos a definir una variable que va a ser el contador y igual a 0, punto y coma. Le vamos a decir que vaya hasta un número menor que uno que habíamos definido por acá arriba como número de pasos, número pasos. Entonces que la i vaya hasta allá, número pasos, para que cuando necesitemos cambiar solamente cambiamos allá. Y la i vamos a ir sumando más. O sea, vamos a ir sumándole día 1. Bueno, antes que el for empiece, yo debía haber impreso como el encabezado de lo que va a empezar a mandar. Entonces vamos a hacer eso. Aquí entre el if y el for, vamos a mandar el encabezado. Sería el punto println. Y entonces a un lado vamos a escribir la distancia en centímetros. Y a una cierta, digamos, a un cierto espacio, vamos a escribir la temperatura en grados. Cierro, punto y coma. Entonces ustedes ya saben que como escribimos println, entonces él ya automáticamente escribió un enter. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que voy a hacer? A ver, empecemos. Entonces quiero que el motor me dé un paso y al final apagar ese paso. Eso me faltó. Bueno, entonces como tenemos que, aquí ya veníamos con que el sistema ya está apagado, pero aquí yo siempre lo voy a mantener apagado. Entonces de alguna manera voy a escribir esto y lo voy a colocar acá. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que él empieza, apaga el motor, o sea, apaga las bobinas. Y entonces cuando yo voy a dar un paso, entonces simplemente lo que tengo que hacer, entonces, es escribirle a cada uno digital write el valor que va a adquirir. Pues entonces a pin 1 le voy a colocar lo que haya en esta posición. A pin 2 lo que haya en esta posición. A pin 3 lo que haya en esta posición. A pin 4 lo que haya en esta posición. Cuando la i vuelve y cambia al siguiente estado, entonces ya voy a cambiar es en esta. Entonces el pin 1
A ver cómo fue que lo llamamos pasos. Pasos. La I que es la que va a ir variando, pero con corchetes. Y el pin 1 es la columna 0. Punto y coma. Vamos a escribir los otros tres. Pin 2, pin 3, pin 4. La columna I, pero el pin 2, perdón, la fila I, pero el pin 2 es la columna 1. El pin 3 es la columna 2. Y el pin 4 es la columna el pin 4 es la columna 3, perdón. Pero entonces ahora lo que yo estoy haciendo ahí es solamente dando un paso. O sea que esto no puede ser hasta el número de pasos, sino que esto solamente puede ir hasta 4. O sea, realmente hasta 3. O sea, da un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y realmente solamente tengo para dar 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada que dé un paso, yo lo que quiero hacer es, voy a meter más este for porque ahorita voy a colocar un for más externo para que estos 4 pasos se me conviertan, por ejemplo, en 400 pasos. Entonces ahí ya di un paso. Cuando yo doy un paso, el sensor se acabó de posicionar. Entonces yo le voy a decir que esperemos 100 milisegundos. En esos 100 milisegundos le estoy dando el tiempo, le estoy dando tiempo al sensor para obtener una medida del voltaje, pues de realmente una medida que me indique que pues ya el sistema se estabilizó, entonces ahí ya puedo medir la temperatura, o sea, no llegar y mover el motor o mover mi sistema y automáticamente medir. La idea es mover el sistema y esperar un momento para medir. Entonces yo aquí solamente entonces tengo la distancia y aquí tengo la temperatura. Entonces vamos a definir la temperatura. Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a crear un float que sea sensor. Y ese float lo vamos a llevar a 0. Después vamos a crear un float que sea voltaje. También la vamos a colocar en 0. Y ya tengo temperatura. Entonces, bueno, ya lo acabé de mover. Ahora yo quiero medir el voltaje. Entonces, sensor es igual, vamos a leer por la parte análoga, o sea, analog read y el A0. O sea, ahí llega y coloca lo que medimos en sensor. Ahora pasemos lo que está en sensor a voltaje. Entonces, voltaje es igual a 5 por el número que acabo de entrar, a sensor, dividido 1024 estados. Entonces ya tengo esto en voltaje. Ahora solamente me falta colocarlo en temperatura. Entonces, temperatura es igual
a voltaje menos 0.499 dividido 100, punto y coma, y eso ya me tiene que dar la temperatura en grados. Ahora, la distancia es igual a lo que hay en distancia más 0.01 centímetros. ¿De dónde saqué eso? Pues yo me lo acabo de inventar, pero es como si ya hubiera calibrado mi motorcito para que cada que se mueva 0.01 centímetros. Ahora mandemos eso al computador. Antes de mandar esto al computador, antes de mandar la temperatura y la distancia, voy a apagar el motor. O sea, ya lo moví, ahora quiero apagarlo. Entonces, para apagarlo le vamos a colocar a todos los pines de un 1 lógico. Entonces, al pin 1 le vamos a colocar un 1 lógico, o sea, un high. Recuerden que estamos trabajando con lógica negativa. Entonces, un 1 realmente lo que hace es apagar el sistema. Listo. Entonces, o sea, moví el motor, espero, leo los voltajes y las variables, apago el motor. Bueno, apago el motor. Y ahora lo que voy a hacer es enviar esto. Serial.print. Y entonces voy a enviar primero la distancia. Entonces enviamos distancia. Serial.print. Mandemos un espacio para que quede un espacio entre distancia y temperatura. Y mandemos por último la temperatura. Serial.print ln. ln quiere decir que después de eso va a enviar una especie de enter. Y vamos a enviar temperatura. Punto y coma. Este for termina ahí. O sea que ahí el programa lo único que haría es mover el motorcito, digamos, 4 pasos y no haría más. Pero yo quiero que esto lo haga, por ejemplo, 100 veces. O sea, que mueva el motorcito 4 pasos, digamos, 100 veces. Entonces vamos a colocar otro for más afuera. Entonces for in para j, desde j igual a 0 hasta j menor que número de pasos, punto y coma, y la j la va incrementando de 1 en 1. Abro llaves. Cierro llaves. Entonces, a ver, el for de la i ya la cerré, el for de la j la acabo de cerrar, me falta cerrar el if, cierro if, cierro el otro if, y por último cierro el void loop. Y en principio, cuando yo envíe entonces una R, el sistema debería empezar a hacer esto. Cuando yo me salga del for, o sea, aquí, del for de la J, a ver, este es el for del I, este es el for de la J, vamos a enviar un mensaje, serial.print ln, y el mensaje que vamos a enviar, fin
de la toma de datos. Y vamos a mandar otro espacio. Print ln y vamos a enviar simplemente un espacio, como para que queden dos renglones después de que termine. Vamos a ver cómo nos va. Apareció el primer error. En void loop esperando un paréntesis antes de int. Serial tan, escriban la medida, paréntesis, mayor que 0, bueno, charta, abro. Bueno, ya aquí miren, aquí en esta int j me faltó un paréntesis. Entonces cierro. Vamos a ver otra vez. Parece que ya está funcionando. Aquí se supone que todos están con lógica negativa. La temperatura no me debería estar mandando nada. Entonces me está diciendo escriba una R para iniciar medidas. Debimos de haber hecho que esto lo escriba solamente una vez, como hacer un while o algo para que solamente lo escriba cuando está ingresando. Miren que aquí lo está escribiendo y lo está escribiendo. Entonces miren, R mayúscula, ahí se lo mandamos y entonces ya le empezó. Entonces miren que aquí ya el motor se está moviendo. Tan, 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 tan. Y me está enviando la temperatura que hay. Y no me está funcionando la temperatura. Algo hice mal, que no está censando correctamente la temperatura. Vamos a mirar qué hice mal, qué error tengo que me está dando. Miren que la distancia va creciendo cada vez. Pero la temperatura, tengo error, un error en la temperatura. Ya voy a mirar que, sino que nuestro programa tenemos que corregir esa parte de la R, como escríbalo, pero no lo vuelva a escribir. Bueno, creo que lo coloqué a muchos pasos. Vamos a colocarle que lo repita no 100 veces, sino solamente 10 veces. Y ya vamos a mirar la parte del sensor, qué es lo que está pasando, por qué no nos está leyendo. Analog read, 5 por sensor dividido 1024. Ya creo que no es dividido, sino por. Y si no revisamos, claro que sí. Entonces vamos a darle a iniciar.
Entonces empieza a mandar la R como loco, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo para evitar eso. Mandemos la R, entonces él ya va a empezar a medir, ya cambió lo que teníamos. Entonces a medida que fue cambiando la distancia, la temperatura fue cambiando, yo ya puedo, con esos dos datos ya puedo tener una gráfica. Entonces miren, el fin de la toma de datos, y me debería decir, escribo una R para iniciar medida. Entonces vamos a hacer un truquito, vamos a ver si nos funciona. Vamos a hacer un while que no haga nada. Entonces, en vez de vamos a mirar while serial punto available. Entonces, mientras esto sea igual a 0, o sea, quiere decir que no hay nada en el puerto, pues entonces lo que voy a hacer es, miren, abro y cierro llaves. Eso quiere decir que mientras no haya nada en el puerto, no siga el programa. Cuando mando serial punto available, se hace diferente de 0. Entonces ya entra en el if, o sea, el if sobraría. Vamos a hacerlo primero así, después le quitamos el if. Entonces, miren, me dice escriba una R para iniciar la medida y no me dice escriba más. Vamos a mandar la R mayúscula. Entonces, ya cuando le digo, cuando mando la R mayúscula, empieza a hacer la medida, empieza a mover el motor. Pude haber hecho un for para que me devolviera el motor al inicio, porque hasta ahí lo único que está haciendo es que lleva el motor a un lado, pero no lo devuelve. Entonces le tendríamos que hacer algo para devolver nuestro motor. Entonces cuando yo les diga, muchachos, vamos a hacer un montaje, vamos a hacer unas medidas, ustedes van a pensar, lamentablemente no lo podemos hacer en la vida real, pero esto es lo que realmente hacemos. O sea, cómo hacer un experimento donde automaticemos la toma de datos, la medida. Vamos a quitar el if, porque entonces este if ya sobra. Entonces quito este if. Antes de quitarlo, pues tengo que detener la simulación y vamos a quitar entonces una de las llaves, que es la llave de ese if. Y en principio tiene que funcionar igual. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Miren, escribo una R para iniciar medida y no me escribe más, porque está en el while. O sea, en este momento está aquí en este while, esperando a que yo mande un dato. Entonces, cuando esto se hace diferente de cero es porque yo mandé un dato. Vamos a mandar la R mayúscula. Entonces ya él empieza con el for, está cambiando el motor. Una de las desventajas del motor de paso es que es lento. O sea, usted no puede pretender que el motor, en la forma como está hecho, alcance velocidades muy altas. Él simplemente se va moviendo a través de pasos. Aquí ya volvió a empezar. Dice escribo una R para iniciar medida. Vamos a mandar una E. Como pueden ver, no funcionó. O sea que con cualquier letra que llegue, ya les voy a decir cuál fue mi error. Es un error que es común y vamos a decirle que borre lo que hay de tener simulación. Y es que cuando yo voy a comparar, recuerden que no es un igual, sino que son dos iguales. Vamos a iniciar de nuevo la simulación. Entonces me dice, escriba una R para iniciar medida. Le va a mandar una y me dice, no, parcero, escriba una R para iniciar medida. O sea, porque el programa se sale del while
no entra en este if porque no es igual a R y regresa aquí a la parte de arriba, vuelve y hace esto, entonces vuelve y manda, escriba una R para iniciar medida. Vamos a mandarle una R mayúscula, entonces vamos a cambiarle la temperatura, vamos a verlo aquí a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, el primer dato me está mostrando la distancia, el segundo dato no me lo muestra, entonces la distancia es una línea recta, ¿cierto? Miren, llega hasta punto 4, entonces miren aquí, quitemos esto y ahí vuelve y me dice, escriba una R para iniciar medida. Ya detengamos la simulación, ya hicimos un programita que mueve un motor de pasos.